Emchen esen vit fan uno nel comienzo de mi relato da te ibun ting te ban na vivi jinke hesai town agcmz fc x engi yo an uno. El comienzo de mi relato. Me llamo José. Tengo 78 años. Y hoy me atrevo a abrir mi corazón para contar una historia que jamás pensé vivir. No es fácil poner en palabras lo que llevo en el alma, porque hay heridas que no sangran por fuera, pero que consumen lentamente por dentro. Sin embargo, siento que debo hablar, como si al hacerlo pudiera dejar una huella, un testimonio, para que nadie más sufra lo que yo he sufrido. Recuerdo que toda mi vida fui un hombre trabajador. Desde joven conocí el esfuerzo en el campo, las madrugadas frías, el sudor que cae en la frente cuando uno lucha por llevar pan a la mesa. No tuve riquezas, pero siempre tuve algo que para mí valía más: el amor de mi familia. Why en especial el de mi único hijo, Lami Andrés. Desde el momento en que lo sostuve por primera vez en mis brazos, juré que daría todo por él, incluso la vida si fuera necesario. Fueron años de sacrificios. Muchas veces yo me privaba de ropa nueva, de un buen descanso, incluso de comida, con tal de que él no pasara necesidad. Recuerdo sus ojos brillando cuando le compré su primer cuaderno para la escuela. Recuerdo cómo corría hacia mí con los brazos abiertos cada vez que volvía del trabajo. Para mí, Andrés era mi orgullo, mi razón de seguir adelante. Yo no soñaba con viajes ni lujos. Mi único sueño era verlo crecer fuerte, feliz, con oportunidades que yo nunca tuve, pero el tiempo pasa, y con él vienen los cambios que uno nunca imagina. Andrés Cretio se convirtió en un hombre, y como todos los jóvenes, empezó a buscar su propio camino. Yo estaba orgulloso, claro que sí, pero también notaba algo que me inquietaba. En sus visitas eran cada vez más cortas, sus palabras más escasas, sus abrazos más fríos. Aún así, siempre quise creer que era normal, que los hijos, cuando forman su vida, dejan de necesitar tanto a los padres. A lo que nunca pensé es que un día llegaría a sentirme como un estorbo, como una carga, y esa sensación empezó a nacer dentro de mí mucho antes de aquel momento en el hospital, mucho antes de que la vida me mostrara el rostro más cruel de la soledad. Por eso hoy empiezo este relato, no para despertar lástimas, sino para que quien me escuche entienda que detrás de cada anciano hay una historia de lucha, de amor y de entrega. Porque los padres damos todo, absolutamente todo, sin esperar nada a cambio salvo una cosa: no ser olvidados. Aquí, Emchen esen Vitfan 2. Una vida sencilla junto a mi hijo, Da. TD. Chi, Tit. AGCMZFC V Johan F. X. H. Tua. 2. Una vida sencilla junto a mi hijo. Nuestra vida nunca estuvo marcada por la abundancia material, pero sí por una riqueza que, en aquel entonces, yo creía inagotable en el cariño que nos teníamos. Vivíamos en una pequeña casa de adobe, con techo de tejas que yo mismo coloqué con mis manos, y un patio donde siempre había flores que mi difunta esposa cuidaba con esmero. Allí crecimos juntos, Andrés y yo, en medio de una rutina sencilla, que para mí era la mayor de las bendiciones. Todas las mañanas lo despertaba con suavidad, acariciando su cabello desordenado mientras el sol apenas asomaba entre las cortinas. «Levántate, campeón», le decía. Y él, medio dormido, murmuraba: «En 5 minutos más, papá». Yo reía, porque en esos pequeños detalles encontraba la ternura que me sostenía cada día. Los desayunos eran modestos: pan duro que ablandaba con café con leche, o a veces unas tortillas con frijoles. Pero para él siempre era suficiente. Recuerdo cómo comía con entusiasmo, como si se tratara de un banquete. «Papá, qué rico te quedó hoy», me decía,
con la boca llena, y esas palabras me llenaban más que cualquier plato abundante. Cuando lo acompañaba a la escuela, él siempre me tomaba de la mano. Caminábamos por las calles polvorientas del pueblo, y yo sentía que con ese gesto me decía: Ann, eres mi refugio, eres mi todo. Y cuando sonaba la campana, y él entraba al aula, se volteaba a mirarme con una sonrisa que todavía hoy guardo en mi memoria como un tesoro. Ann, por las tardes, después de trabajar en el campo, lo encontraba jugando en el patio, con una pelota vieja que yo mismo cosí varias veces para que no se desinflara. «Mira, papá, soy el mejor delantero del mundo», gritaba mientras corría descalzo riendo a carcajadas. Yo me sentaba en una silla de madera y lo observaba, cansado pero feliz, porque sabía que mi esfuerzo tenía un propósito. En las noches era nuestro momento sagrado. Nos sentábamos en la mesa, compartíamos una cena ligera, y después le contaba historias que mi padre me contaba a mí, historias de valentía, de esperanza, de hombres que luchaban contra la adversidad. Andrés escuchaba con los ojos muy abiertos, y cuando terminaba siempre me pedían otra más. «Papá, por favor». Yo, aunque los párpados me pesaran, inventaba una historia más, porque no quería apagar esa chispa de ilusión que lo hacía soñar. Cuando enfermaba, yo velaba toda la noche a su lado, lo arropaba, le ponía paños de agua en la frente, le susurraba al oído que todo estaría bien. En esos momentos comprendí que ser padre es entregar la vida, una y otra vez, sin quejarse, sin esperar nada, solo con la esperanza de verlo levantarse. Al día siguiente, con una sonrisa, hubo momentos de celebración también. El día en que sacó las mejores notas de su clase, corrí al mercado y le compré una pequeña bicicleta usada. Recuerdo su grito de alegría, cómo rodeó el patio pedaleando, sin descanso, y cómo en cada vuelta me gritaba: «Gracias, papá, gracias». Ese día yo sentí que todo el esfuerzo de mis años había valido la pena. Nuestra vida era sencilla, sí, pero llena de esas pequeñas grandezas que hacen que el corazón se sienta pleno. Yo pensaba que esa unión sería eterna, que nada ni nadie podría romper ese lazo que habíamos tejido con tanto sacrificio y amor. No sabía, ingenuamente, que la vida me estaba preparando para una lección dura, cruel, y que el mismo hijo que un día me llamó héroe, algún día me daría aquí Mchen SNVT Tip Fan 3. Los primeros signos de distancia. The Die, Nia Cheatit, AGCM, ZFC, VHIN, DN Kang, Ki Sang, Ni Tai Pyun, SS Thay, G, LAN, Not CA, G Contri, 3. Los primeros signos de distancia. El tiempo, como un río silencioso, fue llevando a mi hijo lejos de aquel niño que alguna vez me abrazaba con fuerza. Andrés creció, y con los años llegaron nuevas responsabilidades, nuevos amigos, nuevas ambiciones. Al principio, esos cambios me parecían naturales. Pensaba: Ann es normal. Ya no es un niño, necesita su espacio, necesita su mundo. Yo trataba de entenderlo, de no presionarlo, de dejarlo volar. Sin embargo, había momentos en los que sentía un vacío extraño, un silencio que antes no existía entre nosotros. Ya no me contaba cómo le había ido en la escuela ni qué soñaba con ser cuando fuera grande. Cuando llegaba a casa, entraba a su habitación sin decir mucho y pasaba horas encerrado. Mientras yo me quedaba en la mesa con la cena servida, esperando a que salieran. Recuerdo una tarde en particular. Yo había preparado su comida favorita, guiso de pollo con papas. Cuando él llegó, lo recibí con una sonrisa. «Hijo, mira lo que hice». «Sé que te encanta», le dije con entusiasmo. Él apenas me miró y respondió con desgano: «No, tengo hambre, papá. Ya comí afuera con mis amigos». Yo sonreí para disimular, pero dentro de mí sentí como si algo se hubiera quebrado. La olla aún estaba caliente, el olor llenaba la casa, pero de repente me pareció todo vacío. Esa noche cené solo, con un nudo en la garganta con el tiempo.
sus ausencias se hicieron más frecuentes. Al principio me decía que tenía que quedarse estudiando, luego que tenía reuniones, y más tarde simplemente no daba explicaciones. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, solía responder con impaciencia: «Sí, papá, no te preocupes tanto. Ya no soy un niño». Era cierto. Ya no lo era. Pero en mi corazón seguía siendo aquel pequeño que me pedía un cuento antes de dormir. Lo que más me dolía no eran sus palabras cortantes, sino la falta de esos gestos simples que antes me llenaban de vida. Ya no me abrazaba al llegar, ya no me miraba a los ojos cuando me hablaba, y aunque yo intentaba no demostrarlo, en mis noches de soledad lloraba en silencio, preguntándome en qué momento había empezado a perderlo. Una tarde, mientras arreglaba algunas cosas en el patio, escuché que hablaba por teléfono. Su voz estaba llena de entusiasmo, pero no conmigo, sino con alguien más. Decía que estaba cansado de la rutina en casa, que quería mudarse pronto, que necesitaba respirar aire nuevo. Al escucharlo, sentí que el suelo bajo mis pies temblaba. ¿Acaso mi presencia le pesaba tanto? ¿Acaso el amor de un padre podía convertirse en una cadena para él? Poco a poco, dejé de contarle mis cosas. Antes solía hablarle de mis recuerdos, de su madre, de las historias de mi juventud, pero ahora, cada vez que intentaba empezar una conversación, él miraba el reloj o su teléfono, como si estuviera deseando estar en otro lugar. «Hijo, ¿te acuerdas cuando te enseñé a andar en bicicleta?», le pregunté una noche, buscando rescatar algún recuerdo feliz. Él levantó la vista un segundo y dijo con indiferencia: «Sí, papá, ya me lo contaste 1000 veces. Ese 1000 veces me atravesó el alma». Me di cuenta de que lo que para mí era un tesoro de memoria, para él era una carga repetitiva, algo sin importancia. No quiero que piensen que era un mal hijo, no. Él siempre fue un buen muchacho, educado, trabajador, pero la vida moderna, las prisas, las tentaciones de un mundo diferente al mío, lo fueron alejando de esa sencillez que nos unía. Y yo, en silencio, me fui resignando. Me decía a mí mismo: «Es normal, José. Los hijos crecen, jacan su vida. No te aferres». Lo intenté, lo juro, pero en el fondo de mi corazón, cada día que pasaba, sentía que lo perdía un poco más. Y aunque trataba de engañarme, sabía que esa distancia que empezaba a crecer entre nosotros no era algo pasajero. Era el inicio de un camino. Emchen SNVT Tipfen 4. La enfermedad que cambió todo. That die cheated. CMZFC. VAG Kuch. Todo. No sé en qué momento exacto mi cuerpo empezó a fallar. Quizá fue la edad, quizá los años de trabajo bajo el sol, los inviernos duros en el campo, o tal vez simplemente era el curso natural de la vida. Lo cierto es que un día, de repente, ya no podía levantarme con la misma facilidad de antes. Mis piernas temblaban, mi pecho ardía con cada esfuerzo, y el cansancio me abrazaba incluso después de haber dormido. Al principio lo ignoré. Pensé: «Es normal, José. Son cosas de la vejez», pero pronto los síntomas se hicieron imposibles de ocultar. Una tos persistente empezó a acompañarme día y noche. Había momentos en que el aire parecía escaparse de mis pulmones, como si alguien me apretara el pecho con fuerza. Recuerdo una tarde en particular. Andrés entró en la casa y me encontró sentado en la silla, jadeando. «Papá, ¿qué te pasa?», me preguntó con tono preocupado. Yo traté de sonreír. «Nada, hijo. Solo estoy cansado. Ya se me pasará». Él me miró fijamente, pero enseguida bajó la vista hacia su teléfono, como si no quisiera profundizar. Yo agradecí ese silencio, porque en el fondo tenía miedo de escuchar la verdad. Con los días, la enfermedad se hizo más evidente. Mis manos temblaban al sostener una taza, mis pasos se volvieron torpes. Varias veces casi me caigo en el patio, y una noche,
mientras iba hacia la cocina. El dolor en mi pecho fue tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared para no desmoronarme. Andrés estaba allí y corrió hacia mí. «Papá, siéntate por favor. No puedes seguir así», me dijo, casi con un tono de regaño. Esa fue la primera vez que lo escuché mencionar la palabra hospital. Yo me resistí. Toda mi vida había evitado los médicos, confiando en remedios caseros, en infusions, en la fortaleza que me había acompañado tantos años. «No, hijo, no es necesario. Estoy viejo. Eso es todo», le respondí. Pero él insistió. «Papá, no digas tontería. Esto no es solo la edad. Necesitas atención. Y la necesitas ya, A partir de ese día, algo cambió en nuestra relación. Ya no era yo quien cuidaba de él, sino él quien empezaba a verme como un problema a resolver. Al principio lo noté en su mirada en preocupación. Sí, pero también un leve destello de incomodidad, como si mi enfermedad interrumpiera el ritmo de su vida. A los días siguientes fueron un torbellino de idas y venidas. Yo tosía hasta el cansancio. Apenas podía comer, y las noches se hacían eternas. Andrés se mostraba más impaciente. «Papá, no puedes seguir así. Me voy a volver loco. Vamos al hospital y punto», me dijo. Un día, casi sin dar opción a responder, acepté, no porque quisiera, sino porque sentía que ya no tenía fuerzas para discutir. Mi cuerpo me estaba traicionando y aunque yo quisiera resistirme, sabía que había llegado el momento de enfrentar lo inevitable. Mientras preparaba una pequeña bolsa con mis cosas, mis manos temblaban. Puse una muda de ropa, un suéter que me había tejido mi esposa, en paz descanse, y una foto de Andrés cuando era niño, con su sonrisa luminosa. No sé por qué lo hice. Quizá porque necesitaba llevar conmigo un pedazo de los años felices, una prueba de que alguna vez fuimos inseparables. Antes de salir, me detuve un momento frente a la puerta de la casa. Era el patio, las flores marchitas, la bicicleta vieja aún apoyada en una esquina, y sentí un nudo en la garganta. «Sarah, esta, la última vez que vea mi hogar», pensé en Andrés. Ya me esperaba afuera, con el motor del coche encendido. No me ofreció su brazo para ayudarme. Simplemente abrió la puerta del asiento y dijo: «Vamos, papá. Tenemos que llegar antes de que cierren la consulta». En ese instante, mientras me acomodaba con dificultad, entendí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y aunque intenté aferrarme a la esperanza de que todo saldría bien, una sombra oscura se instaló en mi corazón. La enfermedad no solo había debilitado mi cuerpo, sino que también empezaba a desgastar el vínculo con mi hijo. Ese lazo que yo creía indestructible, lo que no sabía entonces era que aquel viaje al hospital no solo sería el inicio de mi lucha contra la enfermedad, sino también el comienzo de mi verdadera soledad. Emchen Essen Vit. Tip von 5 la decisión de ir al hospital. That's die cheated. Josem ZFC VA Mang Tin Kuch Tin. GG Kao Chayan Tin Jian Hun. TBGC. Engot by Kuch 5 la decisión de ir al hospital. El día en que finalmente cruzamos las puertas del hospital, el aire se sentía distinto, pesado, como si anunciara algo que yo aún no quería comprender. El olor a desinfectante me golpeó de inmediato, mezclado con ese silencio extraño que reina en los pasillos, donde la vida y la muerte caminan de la mano. Cada paso que daba me parecía más lento, como si mis pies se resistieran a avanzar hacia un destino del que ya no había retorno. Andrés caminaba a mi lado, con la mirada fija en el suelo, sin decir mucho. Yo lo observaba de reojo, esperando alguna palabra de consuelo, algún gesto que me recordara al niño que alguna vez me tomó de la mano para entrar a la escuela. Pero lo único que recibí fue su impaciencia. «Vamos, papá, apúrate un poco, no quiero que nos hagan esperar más de la cuenta», dijo con un tono seco, como si estuviera cumpliendo un trámite molesto. Me dolió, aunque intenté no mostrarlo. Respiré hondo y asentí.
apoyándome en la pared para seguir avanzando. Cada paso me recordaba que ya no era el hombre fuerte de antes, y esa fragilidad me pesaba más que la enfermedad misma. En la sala de espera había otras personas tan ancianos como yo, madres con niños en brazos, jóvenes nerviosos, mirando sus teléfonos. Yo me senté despacio en una silla fría de metal, y mientras Andrés hablaba con la recepcionista, yo miraba alrededor con cierta nostalgia. En mis adentros pensaba, ¿cómo he llegado aquí? Toda mi vida luché por mantenerme de pie, y ahora dependo de otros, incluso para estar sentado en este lugar. Andrés regresó con unos papeles en la mano. «Tienes que llenar esto, papá», me dijo, poniéndome un formulario en el regazo en mis manos. Temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Él se dio cuenta y, con un suspiro de fastidio, me lo arrebató de las manos. «Está bien, yo lo lleno. Dime solo tu fecha de nacimiento y esas cosas». Lo observé mientras escribía, con rapidez, como si quisiera terminar cuanto antes. Ese gesto, que en otra época hubiera sido un acto de cariño, ahora parecía un trámite frío, sin emoción. Mi corazón se encogió, pero guardé silencio al rato. Un médico nos llamó. Entramos al consultorio y allí empezó una conversación que todavía resuena en mi memoria. «Señor José», dijo el doctor mientras revisaba mis exámenes, «su condición es delicada. Necesitamos hacer más estudios, pero por lo que veo, requerirá un tratamiento constante y probablemente varias semanas de hospitalización». Yo sabía que mis fuerzas ya no eran las de antes, pero escuchar esas palabras fue como recibir un golpe en el pecho. Antes de que pudiera responder, Andrés intervino. «Doctor, haremos lo necesario. Mi padre estará bien atendido». Pero el médico asintió con profesionalidad, pero añadió, «Lo más importante será que cuente con el apoyo de su familia. La compañía, el afecto, son tan importantes como los medicamentos». Yo miré a mi hijo en ese instante. En él, quería pensar que esa promesa de «haremos lo necesario» significaba que estaría a mi lado, que no me dejaría solo. Y por un momento, sentí un pequeño alivio en el alma al salir del consultorio mientras caminábamos de regreso. Al pasillo, Andrés me dijo, «Papá, no te preocupes, todo saldrá bien. Te dejaré aquí unos días para que te atiendan y después verás cómo mejoras». Me quedé en silencio. Esa frase, «te dejaré aquí», me heló por dentro. No era «te acompañaré», no era «estaré contigo», sino «te dejaré». Pero aún así, quise aferrarme a la esperanza. «Y vendrás a verme, ¿verdad?», pregunté con voz temblorosa. Él me miró un segundo. Luego volvió la vista al celular que vibraba en su bolsillo. «Claro, papá. Vendré, no te preocupes», respondió de manera automática, como quien dice lo que se espera escuchar. Yo asentí, tratando de creerle. No quería pensar mal de mi propio hijo. No podía. La tarde cayó y me asignaron una cama en una sala compartida con otros ancianos. Andrés me ayudó a acomodar mis cosas, la muda de ropa, el suéter tejido por su madre y la foto de él de niño, que puse en la mesita junto a la cama. «Para que me acompañes siempre», le dije sonriendo, señalando la foto en él solo. Asintió, mirando de reojo la puerta, como si ya quisiera marcharse. Y entonces, antes de irse, pronunció unas palabras que se grabaron en mi memoria para siempre. «Papá, descansa. Mañana volveré a verte». Amé. Dio una palmada en el hombro. No un abrazo, no un beso, solo una palmada rápida. Luego salió del cuarto y lo vi alejarse por el pasillo sin voltear atrás. Yo me quedé acostado, mirando la foto junto a mi cama, repitiéndome a mí mismo, volverá mañana. Claro que volverán. Lo que no sabía en ese momento era que esas palabras serían una promesa rota, y que aquel día marcaría el inicio de mi más profunda soledad. Akiri, Mchen, SNVT Tipfen 6. El trayecto cargado de silencio, Do, T, D, I, G, T,
AGCMZ, HI Town, Zen KN, Nung Hohan, Jithoi Engen, VA Kang Ki, Engat, Eng.Mlong, Point 6, El Trayect, cargado de silencio recuerdo, con absoluta claridad, aquel viaje hacia el hospital. Fue un trayecto corto en kilómetros, pero eterno en el alma. Andrés me ayudó a subir al coche con prisa, casi sin mirarme a los ojos. Yo me acomodé en el asiento del copiloto, respirando con dificultad. Mientras él arrancaba el motor en el sonido del coche, llenaba el espacio donde nuestras voces deberían haber estado. No había música, no había palabras, solo el ruido del motor y el golpeteo de mi tos, que rompía el silencio como un martillo en mi pecho. Miraba por la ventana, viendo pasar las calles, las casas conocidas, los árboles que tantas veces había visto en mis paseos. Todo parecía tener un brillo distinto, como si los estuviera observando por última vez. Intenté romper el silencio. ¿Sabes, hijo, por esa calle de allí te llevé en tu bicicleta cuando eras pequeño? Gritabas de emoción cada vez que lograbas mantener el equilibrio. Él no apartó la vista del camino. Sí, papá, me acuerdo, respondió. De manera breve, sin entusiasmo, me quedé callado. Quise contarle más, hablarle de cómo mi corazón latía de orgullo aquel día, de cómo sentí que volábamos juntos. Pero su tono me apagó las ganas. No quería incomodarlo. No quería parecer un viejo que solo habla de recuerdos. Así que me limité a mirar mis manos temblorosas sobre las rodillas. El coche avanzaba, y cada semáforo parecía alargarse. Yo notaba en Andrés cierta impaciencia. Golpeaba con los dedos el volante. Revisaba el teléfono cuando estaba detenido. Suspiraba como si todo aquello fuera una carga que debía quitarse de encima cuanto antes. ¿Te sientes muy mal?, preguntó de repente, con voz rápida, como quien cumple con una obligación. Un poco, hijo. Pero no te preocupes. He pasado cosas peores, respondí, intentando darle tranquilidad. Él asintió, sin mirarme, y siguió conduciendo dentro de mí. Una mezcla de sentimientos me quemaba el pecho. Por un lado estaba el dolor físico, esa sensación de que mi cuerpo ya no me obedecía. Pero lo que más me dolía era el silencio entre nosotros, ese muro invisible que había crecido. Con los quería gritarle a mi hijo: no me dejes, todavía soy tu padre, todavía necesito sentirme importante en tu vida. Pero no tuve el valor. De vez en cuando lo miraba de perfil, mientras él mantenía los ojos fijos en la carretera. El cansancio, la prisa y quizá también una sombra de irritación. En ese instante entendí que ya no era el niño que corría hacia mí con los brazos abiertos. Era un hombre con preocupaciones, con prioridades distintas, y yo me estaba convirtiendo en un peso en su vida. En el silencio, volvió a adueñarse del coche. Afuera, el sol comenzaba a caer, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. Para mí, ese atardecer tenía un sabor amargo. Era hermoso, sí, pero también me recordaba que los días se acaban, que todo tiene un final de pronto. Andrés rompió el silencio con una frase que me perforó el corazón. Papá, tienes que entender que yo también tengo mi vida. No puedo estar pendiente de ti todo el tiempo. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas que luché por contener. Lo sé, hijo. Nunca quise ser una carga solo. Solo quiero estar un poco más contigo. Él no respondió. Aceleró un poco el coche, como si quisiera huir de mis palabras, y yo, sintiéndome derrotado, giré el rostro hacia la ventana para que no viera mis lágrimas en ese trayecto. Con sus minutos interminables, me enseñó que el silencio puede ser más cruel que las palabras duras, porque en ese silencio entendí que algo se estaba rompiendo para siempre entre nosotros, algo que ya no tendría reparación. Cuando finalmente el hospital apareció frente a nosotros, con sus luces frías iluminando la entrada, sentí que llegábamos, no solo a un lugar de tratamiento, sino también a la estación final de nuestra relación como padre e hijo. Lo que yo no sabía
era que ese viaje sería el último que haríamos juntos. Aquí Mchen Sn Vit Tip Fun 7 Las promesas de mi hijo, the Daichi Tit, AGCMZ, Zen KNG Thoi, VASS Dun, Viet Strong Long G, Cha Ki Eng Nung, Li Ha Hun, Tikon, Tri, 7, and las promesas de mi hijo. Esa primera noche en el hospital fue la más larga de mi vida. Me acostaron en una cama blanca, rodeado de máquinas que pitaban, y de otros ancianos que, como yo, parecían estar esperando algo. Tal vez un milagro, tal vez la visita de alguien que nunca llegaba. El techo era demasiado alto, las paredes demasiado frías. Sentía que había entrado en un mundo que no me pertenecía, un lugar donde el tiempo no avanzaba, y donde el silencio se hacía insoportable. Andrés estaba sentado a los pies de la cama, revisando su teléfono. Yo lo observaba en silencio, como quien observa un recuerdo que se desvanece poco a poco. Quería hablarle, quería decirle tantas cosas, pero me daba miedo sonar como un viejo necesitado, como una carga que solo busca atención. Al fin, reuní valor y le pregunté: «Hijo, ¿te quedarás esta noche conmigo?» Él levantó la vista un instante y negó con la cabeza. «No, papá, no puedo. Tengo que trabajar temprano mañana, pero no te preocupes. Vendré todos los días a verte ante. Lo prometo en esa palabra. Te lo prometo». Cayó sobre mí como un bálsamo. Sonreí débilmente, intentando aferrarme a ella como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del mar. «Está bien, hijo. Confío en ti», le respondí, con la voz entrecortada anti-Stuhers. Me acomodó la manta sobre el pecho y añadió: «Papá, no pienses mal. No te estoy dejando. Solo quiero que estés bien cuidado aquí. Yo no podría atenderte como lo hacen los médicos. Descansa, mañana volveré». Sus palabras tenían lógica, y quise creerlas. Asentí en silencio, ocultando la punzada de tristeza que me atravesaba el corazón. Yo no necesitaba solo médicos ni medicinas, necesitaba a mi hijo, su presencia, su calor, pero no se lo dije. Me tragué mis sentimientos, convencido de que, al día siguiente, cuando lo viera entrar por la puerta, todo volvería a tener sentido. Cuando salió del cuarto, lo vi alejarse por el pasillo, caminando con prisa, sin voltear atrás. El sonido de sus pasos se fue apagando poco a poco, hasta que solo quedó el silencio y el zumbido de las máquinas. Cerré los ojos y me repetí una y otra vez: «Mañana volverá, mañana volverá». Al día siguiente, cuando el sol se colaba tímidamente por la ventana del hospital, mi corazón se aceleró. Cada vez que escuchaba la puerta abrirse, pensaba que sería él, pero pasaron las horas, llegaron las visitas de otros familiares para los enfermos, y Andrés no apareció. Me consolé diciendo que quizá estaba ocupado, que tal vez no había podido salir del trabajo. La enfermera se acercó y me preguntó: «¿No vendrá su hijo hoy?» «Sí, sí vendrá. Quizá más tarde», respondí, obligándome a sonreír. En esa noche, cuando el reloj marcó las 10 y aún no llegaba, una sombra de duda se instaló en mi mente, pero recordé su promesa ante «lo prometo». «Mi affair». A esas palabras como si fueran un ancla. El segundo día fue igual. Yo lo esperaba con la mirada fija en la puerta, como un niño espera a su padre. Los minutos se hicieron eternos. Los pasillos se llenaban de pasos ajenos, pero ninguno era él. «Sire», otra vez me convencí. «Ain está ocupado, mañana seguro vendrá». Cada día que pasaba, mi cuerpo se debilitaba, pero era mi corazón el que más sufría. La ausencia de Andrés era como un veneno lento, invisible, que corroía mi esperanza. Sin embargo, cada noche me dormía repitiendo en silencio: «Mañana vendrá. Lo prometió. Mi hijo no me fallará». No sabía entonces que esas promesas, dichas casi sin pensar, se convertirían en cuchillos silenciosos que me herirían más
que cualquier enfermedad, porque el abandono no llega de golpe, llega disfrazado de promesas vacías, de palabras que nunca se cumplen, hasta que un día el corazón entiende que ha sido engañado, y así fue como aprendí que las promesas pueden ser dulces en el momento en que se pronuncian, pero amargas cuando se rompen. Ven como an chen viti penge fanate, la despedida inesperada, ni chan an rakon, kick that ss contri g, rebian, ang, mt quark, chiate, kang liu, ggcm zfc, lankau, trohan kang, arki rigig, mchen, sn, vitip fanate, la despedida inesperada, that daichitit, ni hitai, tang vacmz, ji kao tra ki gi cha, nunra mchen ji, ba bien lei, ocha, la despedida inesperada aquella. Mañana parecía igual a las demás. El sol entraba tímidamente por la ventana del hospital, dibujando sombras largas sobre el suelo blanco y reluciente. Yo me había despertado temprano, con la esperanza intacta, convencido de que ese día Andrés vendría a cumplir su promesa. Cada sonido en el pasillo, cada puerta que se abría, hacía que mi corazón latiera más rápido. Pasaron las horas. Vi llegar a otros familiares, con flores, con sonrisas, con palabras de aliento para sus seres queridos. Los pacientes de las camas vecinas recibían abrazos, escuchaban risas, compartían lágrimas con los suyos. Yo, en cambio, me quedaba mirando la puerta, esperando a que se abriera y apareciera el anal mediodía. La enfermera me dijo con delicadeza: «Don José, ¿quiere que le traiga el almuerzo ahora o prefiere esperar a su hijo?» Yo fos una sonrisa. «Voy a esperar un poco más. Seguro viene de Caminian», pero la comida se enfrió sobre la mesa. Y mi hijo no llegó al caer la tarde. Una doctora se acercó para revisar mis signos vitales, mientras acomodaba los cables y los aparatos. Me preguntó: «Su hijo viene por la tarde, ¿verdad?» Yo bajé la mirada, incapaz de sostenerle los ojos. «Sí. Él dijo que vendría. Quizás se retrasó con el trabajo». En ella no respondió, pero en su mirada pude leer una verdad que me negaba a aceptar. No volverían esa noche. Mientras la sala se sumía en el silencio roto apenas por el pitido de las máquinas, comprendí lo que estaba ocurriendo. No había una despedida formal. No hubo un abrazo ni una explicación. La despedida de mi hijo había sido silenciosa, disfrazada de promesas. Me había dejado allí, entre paredes frías, con la excusa de que volvería. Mañana fue entonces cuando recordé la última vez que lo vi en la puerta, despidiéndose con una palmada rápida en el hombro. Ese gesto, tan breve, tan distante, había sido en realidad un adiós. Yo no lo entendí en ese momento, porque me aferraba a la esperanza. Pero ahora lo veía con claridad. A mi hijo ya se había marchado de mi vida. La herida no fue inmediata, como un golpe seco. Fue lenta, profunda, como un cuchillo que se hunde despacio. Cada día que pasaba sin verlo era una confirmación más de que no regresaría. Y cada noche me repetía, en vano: «Quizá mañana». Recuerdo que al tercer día, una enfermera, cansada de verme con la mirada fija en la puerta, se sentó a mi lado y me dijo: «Don José, tal vez debería llamar usted mismo a su hijo». Yo acaricié el suéter que mi esposa había tejido años atrás y respondí: «No, señorita. Si quiere venir, vendrá. No puedo obligar a mi hijo a quererme». Esa frase salió de mi boca con más dolor del que jamás había sentido. La despedida inesperada no fue un portazo ni una discusión. Fue la ausencia disfrazada de silencio, la promesa incumplida que se convierte en costumbre, el vacío que se instala sin aviso. Y comprendí, con un dolor que me atravesaba el alma, que a veces el adiós más cruel es el que nunca se pronuncia, porque deja el corazón suspendido en una espera. Aquí, mchen, sn viti tipan 9, a los días de espera en soledad,
D, EGT, Mu, TSS, QRG Mui, Moin, CMJC, Hun, VNT Kautin Thininge, Keng. El Entrong Tam, Echenjisha 9. A los días de espera, en soledad los días en el hospital, se hicieron interminables. El tiempo dejó de medirse en horas y minutos, y comenzó a medirse en esperas en la espera de que se abriera la puerta, la espera de escuchar su voz, la espera de un abrazo que nunca llegaba. Cada mañana despertaba con un rayo de esperanza, y cada noche me dormía con un peso en el pecho que me recordaba que Andrés no había venido. El hospital era un lugar extraño, lleno de vida y de muerte al mismo tiempo. En una habitación, un niño se recuperaba de una cirugía, y su madre le acariciaba el cabello con ternura. En otra, un anciano recibía la visita diaria de su hija, que le llevaba sopa caliente hecha en casa. Yo veía esas escenas desde mi cama, como un espectador invisible. Con el corazón apretado, a las enfermeras me trataban con paciencia, pero yo notaba la compasión en sus ojos. Una de ellas, llamada Clara, se detuvo un día a conversar conmigo, mientras me cambiaba las sábanas. Don José, su hijo seguro está ocupado, ¿verdad? Pero vendrá, no se desanime. Yo sonreí con esfuerzo. Claro, hija. Andrés siempre ha sido un muchacho responsable. Solo debe tener mucho trabajo, pero en mi interior sabía que no era el trabajo. Lo que lo mantenía lejos era otra cosa. Quizá cansancio de mí, quizá indiferencia. Esa idea me dolía tanto que prefería engañarme a mí mismo en cada tarde. Cuando el sol se ocultaba y las sombras invadían la habitación, la soledad se hacía insoportable. Escuchaba los pasos de los visitantes que se marchaban, las voces que se despedían con un mañana. Vengo, papá. Descansa, mamá. Y yo me quedaba en silencio, con los ojos fijos en la puerta cerrada. Una noche, incapaz de soportar más, le pedí al vigilante que me prestara un teléfono. Marqué el número de Andrés con manos temblorosas. Sonó varias veces, pero nadie contestó. Al día siguiente lo intenté de nuevo, y esta vez me respondió el buzón de voz. Hola, soy Andrés. Deja tu mensaje después del tono. Quay. Hablar, pero la voz se me quebró. Solo dije, hijo, soy yo, tu papá. Solo quería escucharte. Espero verte pronto. Colgué con lágrimas corriendo por mi rostro. Me sentí pequeño, frágil, como un niño abandonado en medio de la nada. Con el paso de los días, mi cuerpo se debilitaba más, pero lo que más me consumía era el alma. Sentía que me apagaba lentamente, no por la enfermedad, sino por la ausencia, porque no hay medicina que cure la soledad, ni calmante que alivie el dolor de sentirse olvidado. Recuerdo una tarde en particular, cuando la sala estaba casi vacía. Me quedé mirando la cama de al lado, donde un anciano recibía la visita de su nieta. Ella le leía un libro, y él, aunque apenas podía sostenerse, sonreía como un niño. Fue entonces cuando entendí que la verdadera medicina es el amor, y que a mí me la habían negado. Cada día que pasaba sin Andrés, era como un clavo más en mi corazón. Y sin embargo, seguía esperando. Seguía mirando la puerta, convencido de que en cualquier momento entraría con una sonrisa, diciendo, perdón, papá, estuve ocupado. Me aferraba a esa ilusión, porque sin ella me habría hundido por completo. Así fueron mis días en el hospital, una cadena de esperas, de silencios, de lágrimas ocultas bajo la manta. Poco a poco empecé a aceptar la cruel verdad. A mi hijo me había abandonado. Akiri, Mchen SNVT, Tip Fan 10. El dolor de ver a otros recibir amor. That die cheat, die soe, sao vau, SSG, LPP, GRNTC, Hun, CAG, Chava, Gayka, VACN, BAP, CA Nang Bun, Nan Cook. Ki se con chauche. M. Shoken 10. El dolor de ver a otros recibir amor. Si hay algo que duele más que la propia soledad, es ver cómo otros reciben
lo que a ti te falta. El hospital se convirtió para mí en un espejo cruel que me mostraba, día tras día, aquello que ya no tenía, la compañía de un hijo, el calor de una familia. Recuerdo una mañana en particular. El sol entraba radiante por la ventana, y el pasillo se llenaba de voces alegres. Era domingo, y como siempre, las familias venían a visitar a sus enfermos. Yo escuchaba risas, pasos apresurados, el sonido de bolsas con comida casera, el murmullo de besos y abrazos, y yo, desde mi cama, esperaba. Siempre esperaba a Ann. En la cama de al lado estaba don Manuel, un hombre de mi edad que llevaba semanas allí. Su hija llegaba todas las tardes, con flores frescas y una sonrisa que iluminaba la habitación. Ella se inclinaba, le acariciaba el rostro y le decía: «Papá, traje tu postre favorito. Hoy lo hice especialmente para ti». Don Manuel sonreía, y aunque apenas podía sostener la cuchara, la disfrutaba con un brillo en los ojos que me desgarraba el alma. Yo apartaba la mirada, intentando no dejar escapar las lágrimas, pero por dentro sentía un vacío inmenso en la cama del frente. Doña Carmen recibía cada noche la visita de sus 2 nietos. Le contaban historias de la escuela, le enseñaban dibujos y la abrazaban como si el mundo fuera a acabarse. El rostro de ella se transformaba, y aunque estaba enferma, se veía llena de vida, y entonces estaba yo, sentado en silencio, con la mirada fija en la puerta, esperando a que se abriera. Pero la puerta nunca se abría para mí. Una enfermera joven, que notaba mi tristeza, trataba de animarme. «Don José, ¿quiere que me siente a platicar un rato con usted?» Yo con gratitud, pero dentro de mí sabía que no era lo mismo. Una enfermera podía darme cuidados, palabras amables, pero no podía darme lo que más necesitaba. El abrazo de mi hijo, a cada carcajada que escuchaba en los pasillos, era como una daga en el corazón. Cada beso entre padre e hijo, cada te quiero, papá, cada gesto de ternura ajeno, me recordaba la ausencia de Andrés. No era solo soledad lo que sentía, era un dolor comparativo. Una herida que se abría más al ver lo que otros disfrutaban, y yo había perdido en una tarde. Mientras observaba cómo la hija de don Manuel le leía en voz baja un pasaje de la Biblia, sentí un nudo en la garganta. Cerré los ojos y recordé cuando Andrés era niño. Yo también le leía cuentos antes de dormir, y él me pedía siempre: «Papá, uno más, por favor». Solo uno más. Abrí los ojos y vi la escena frente a mí. Otro padre recibiendo lo que yo había dado durante tantos años. Entonces lo comprendí. La vida había cerrado un círculo para los demás, pero para mí se había roto una y otra vez. ¿Qué hice mal? ¿Acaso no di lo suficiente? ¿Acaso sacrificar mi juventud, mi descanso, mis sueños, no fue suficiente para que mi hijo me quisiera en mis últimos días? El dolor de ver a otros recibir amor era insoportable, porque me hacía sentir invisible, como si mi historia no importara, como si mi existencia fuera un error, olvidado. Y cada vez que veía esas escenas, me repetía en silencio: algún día Andrés entrará por esa puerta. Algún día también me traerá flores, un abrazo, una palabra de consuelo. Pero en el fondo de mi corazón, la esperanza se iba apagando poco a poco, como una vela que lucha contra el viento hasta extinguirse. En el hospital aprendí que no hay soledad más cruel que la que se vive rodeado de amor ajeno, porque el contraste entre la risa de otros y tu propio silencio es el abismo. Tip Sang. La llamada que nunca llegó. Kik Hway Sao, SCC, SS Mung, Ingong, Niam Hai Van Mung, Manvei Kui Kunglaw, SS Tuyat, Van Ki Kwok, Yayan, Thoi Ti Gi, Con Tri, Kangbo, Gighan, 11, La Lamada, Q, Nanka, Legudarant. Me aferré a una esperanza tan pequeña como frágil al recibir una llamada de Andrés.
Pensaba que quizá, aunque no pudiera venir al hospital, al menos me marcaría por teléfono. Una voz, unas pocas palabras, serían suficientes para devolverme la fuerza cada vez que escuchaba el timbre del teléfono en el pasillo. Mi corazón. Me incorporaba en la cama, con los ojos brillantes, creyendo que sería para mí, pero la enfermera entraba y decía: «Don José, es para doña Carmen. Su hijo quiere hablar con ella». O bien, don Manuel, su nieta le llama desde la universidad. Yo sonreía como si nada pasara, pero por dentro sentía que un pedazo de mi alma se desgarraba en una tarde. Reuní coraje y le pedí a la enfermera Clara: «¿Podría dar mi número al personal de recepción? Por si acaso mi hijo llama, que me pasen la llamada enseguida». «Claro que sí, don José», me respondió con dulzura. Desde entonces, cada sonido del teléfono se convirtió en un latido de esperanza. Pero los días pasaban, y el aparato nunca sonaba para mí. Decidí intentar yo mismo. Con manos temblorosas, marqué otra vez el número de Andrés. La primera vez, no contestó. La segunda, escuché su buzón de voz. La tercera, el tono se cortó. De inmediato, como si hubiera rechazado la llamada, me quedé mirando el aparato entre las manos, con los ojos llenos de lágrimas. En voz baja, murmuré: «Hijo, solo quiero escucharte decir que estás bien». Solo eso. Nadie respondió. Las noches se hicieron más largas aún. Cerraba los ojos y recordaba cómo, años atrás, Andrés me llamaba solo para contarme cosas triviales. Una nota en la escuela, un partido de fútbol, una salida con sus amigos. Yo escuchaba cada palabra con atención, como si fueran tesoros. Ahora el silencio era lo único que quedaba. En una madrugada, cuando el insomnio me vencía, soñé despierto que el teléfono sonaba y que Andrés me decía: «Papá, perdóname, voy a buscarte. Espérame». Abrí los ojos con el corazón latiendo fuerte, solo para encontrar la habitación en penumbras y el silencio absoluto. Ese fue el golpe más cruel, darme cuenta de que incluso mis sueños eran más compasivos que la realidad. Las enfermeras me decían para consolarme: «Tal vez lo llame mañana». Pero yo ya sabía la verdad. Esa llamada nunca llegaría, porque cuando un hijo decide dar la espalda, no hay timbre ni voz que pueda llenar ese vacío. Así aprendí que a veces la ausencia no solo se mide en cuerpos que no llegan, sino en palabras que nunca se dicen, en teléfonos que nunca suenan, en promesas que se desvanecen como humo. Y cada día que pasaba, mi corazón se hundía más en la certeza amarga. Yo esperaba una llamada que jamás vendría. Aquí, Rick Gigemchin SNVTT Fan 12. La verdad que no quería aceptar. VTDINI. UGTTNITM. Hightown VACMZFC. Kigigai. Kui Kungborg Phi. GDON. VVSS. That. K Young Rang. Contrai G. BN. Riang MY 12. La verdad que no quería. Verdad es que uno conoce desde el primer instante, pero que se niega a aceptar porque son demasiado dolorosas. Yo lo supe desde aquella primera noche en el hospital, cuando Andrés salió por la puerta diciendo: «Mañana vuelvo, papá». Lo supe en mi corazón, en ese instinto que nunca falla, pero preferí engañarme. Pasaron los días, luego las semanas, y cada jornada era una batalla entre la esperanza y la resignación. Por las mañanas, al despertar, me decía a mí mismo: «No, y vendrá». Pero por las noches, cuando el silencio lo cubría todo, la realidad se me clavaba como una espina. Andrés no iba a volver en mí. Aferraba a excusas en que estaba ocupado, no podía faltar al trabajo, que tal vez no tenía dinero para el transporte. Me repetía esas mentiras como quien se arropa con una manta vieja, aunque ya no abriga. Porque la verdad, aunque estaba delante de mí, era insoportable. A mi hijo me había abandonado un día. Clara, la enfermera que más me cuidaba, se acercó con delicadeza. Me puso una mano en el hombro y me dijo con voz suave:
Don José, quizá debería aceptar que su hijo no vendrá. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La miré con lágrimas en los ojos y respondí: no lo diga, por favor. No me quite la poca esperanza que me queda. Ella bajó la mirada, comprendiendo que mis palabras no eran un reproche, sino un ruego desesperado. Esa noche me quedé despierto, mirando al techo, pensando en todo lo que había hecho por Andrés. Recordé cómo trabajaba hasta la madrugada para pagarle la universidad, cómo me quedaba sin cenar para que él tuviera suficiente en su plato, cómo lo consolaba cada vez que la vida le daba un golpe. Yo había sido padre y madre, amigo y guía, todo a la vez. Y ahora, en mis últimos años, estaba solo, olvidado, como si mi vida no hubiera significado nada en mí. Preguntaba una y otra vez: ¿en qué momento lo perdí? Cuando dejó de verme como su padre y comenzó a verme como una carga. ¿Fue cuando enfermó su madre y yo no pude darle todo lo que necesitaba? ¿O cuando empecé a caminar más lento, a depender de él para algunas cosas? La verdad me golpeaba con fuerza. Mi hijo ya no me quería en su vida. No había discutido conmigo. No me había dicho palabras de odio. Simplemente me borró, me dejó en un rincón, como se deja un mueble viejo que ya no sirve. Y ese silencio, esa indiferencia, era más cruel que cualquier insulto en una tarde. Mientras veía por la ventana cómo el sol caía detrás de los edificios, lo acepté finalmente. Andrés no iba a volver. Esa promesa de mañana había sido una despedida disfrazada. Un adiós sin palabras. En las lágrimas me corrían por el rostro. Pero esta vez no intenté detenerlas. Era un llanto diferente, no de esperanza perdida, sino de aceptación amarga. Lloraba no solo por mí, sino por él, porque sabía que algún día se daría cuenta de lo que había hecho, y ese remordimiento lo acompañaría por el resto de su vida. Aceptar esa verdad fue como morir un poco. Me sentí vacío, como una casa abandonada, como un árbol seco en medio del campo. Ya no esperaba llamadas, ya no miraba la puerta con ansiedad, solo quedaba un silencio resignado, el eco de una vida dedicada a un hijo que decidió olvidarme. Comprendí que la soledad no es la ausencia de gente a tu alrededor, sino la certeza de que la persona que más amas ya no piensa en ti. Esa fue la verdad que no quería aceptar, pero que terminó cayendo sobre mí como una losa imposible de mover. Aquí Riti, Gig, Mchen, Sn, Vittip, Fan 13, El Dola, Infinito, Del Abandono, That Die, Niuchi, Tit, CMZFC, Ho, Salvao, NT, Kauton Kung Ki, Gi, KS, S That Rang, Mchen Jiba, Contrai B, R, y M, y M. Y en 13, el dolor infinito del abandono. Dicen que el tiempo lo cura todo. Pero, en mi caso, el tiempo no fue medicina, sino veneno. Cada día que pasaba en aquella cama de hospital rodeado de paredes blancas y miradas compasivas, era una gota más en el mar de mi sufrimiento. El abandono de mi hijo no era un dolor pasajero. Era una herida abierta que no dejaba de sangrar, una espina clavada en el alma, que ni la fe ni la razón podían arrancar. Ni el dolor físico de mi enfermedad era soportable. Lo que me consumía de verdad era el vacío en el corazón, porque cuando un padre entrega su vida entera a un hijo, y ese hijo lo olvida, lo que se derrumba no es solo la relación, sino también el sentido de la propia existencia. Me descubrí a mí mismo repitiendo preguntas sin respuesta. ¿Por qué me dejó? ¿Qué hice mal? ¿Acaso no merezco ni una despedida? Cada vez que pensaba en Andrés, sentía un nudo en la garganta. Lo imaginaba en su casa, en su trabajo, caminando la ciudad como si yo nunca hubiera existido. Y esa imagen me desgarraba más que cualquier diagnóstico médico. El dolor del abandono no se siente solo de día, de noche se multiplica. Cuando las luces del hospital se apagaban y el silencio lo cubría todo,
Mi mente me llevaba de regreso a los recuerdos. Veía al niño que fue, corriendo hacia mí con los brazos abiertos, gritándome, «¡Papá!». Veía al joven que se apoyaba en mi hombro cuando la vida lo golpeaba. Veía todas esas imágenes. Y luego abría los ojos y me encontraba solo, en una cama fría, olvidado por aquel mismo hijo. A una madrugada no pude más, y lloré en silencio, con sollozos ahogados para que los demás pacientes no me escucharan. Sentía que el pecho se me partía en dos. La enfermera Clara me encontró así y trató de consolarme. «Don José, no llore, usted es un hombre fuerte». Yo la miré con los ojos enrojecidos y le respondí, «No lloro por mí, lloro por él, porque el día que se dé cuenta de lo que ha hecho, ese dolor será eterno, como lo es el mío ahora». El abandono no fue solo la ausencia de Andrés, sino la ausencia de sentido. Yo había vivido para él. Cada sacrificio, cada esfuerzo, cada sueño estaba ligado a su nombre. Y ahora, en mi vejez, ¿qué me quedaba? Nada, salvo una certeza amarga en el hombre por el que lo di todo, me había dejado atrás. En ese dolor se sentía como un mar infinito, sin orillas, sin posibilidad de salvación. Me ahogaba lentamente en recuerdos, en promesas rotas, en la espera interminable que nunca tuvo respuesta. A veces me preguntaba si la muerte sería un alivio, no porque quisiera dejar de existir, sino porque pensaba que, tal vez, en el más allá, volvería a encontrarme con mi esposa, la única que siempre me amó sin condiciones, y que en sus brazos sanaría este abandono. Porque aquí, en la tierra, mi soledad era absoluta, y mi dolor, infinito en el abandono de un hijo, no es solo un acto de olvido, es una condena perpetua al alma de un padre. Es una herida que nunca cierra, un eco que resuena en cada rincón del corazón. Annie y yo, en ese hospital, entendí que ese eco me acompañaría hasta el último latido de mi vida. Curie, Gig Mchen SNVT Tip Fan 14. A reflexiones sobre la vida y la familia. That die, cheated, mang jing trit, ls, hai, taung, new sai ngm so, scc, v, tan cha con, tan jiahan, ss mung, man ca tan thong vay, gia quark, ggi 14. Sobre la vida y la familia en los largos silencios del hospital. Cuando la noche caía y los ruidos se apagaban, mi mente se llenaba de pensamientos. Ya no tenía fuerzas para seguir esperando a Andrés. Tampoco quería seguir engañándome con la idea de que entraría por esa puerta con una sonrisa y un abrazo. Entonces empecé a reflexionar, como si mi corazón buscara sentido a todo lo vivido, como si necesitara darle una explicación a tanto dolor. A la vida, me dije, es una paradoja. Pasamos nuestros mejores años luchando, trabajando, sacrificándonos, con la ilusión de que todo ese esfuerzo será recompensado con amor y gratitud. Pero la realidad es otra. Los hijos no siempre valoran, no siempre recuerdan, no siempre devuelven lo que uno les dio. Y no porque sean malos necesariamente, sino porque la vida, las ambiciones y el egoísmo los arrastran. Pensé en mi esposa, en cómo me decía tantas veces: José, no te desgastes tanto. Los hijos crecen, jacan su vida, y a veces se olvidan de dónde vienen. Yo me reía y respondía con seguridad: Andrés nunca nos olvidará. Es un buen chico, será agradecido. Ahora esas palabras me golpeaban como bofetadas del destino. ¿Acaso mi esposa ya intuía lo que yo me negaba a ver? Comprendí que el amor de los padres y el de los hijos no es igual. El nuestro es un amor que nace incondicionado, que se entrega sin medida. Desde el primer llanto del niño, el corazón del padre ya está marcado para siempre. Pero el amor de los hijos, ese amor es más frágil, más dependiente de las circunstancias, más fácil de quebrarse con el paso del tiempo. Pregunté si quizás la vida está hecha así. A los padres damos todo, y no debemos esperar nada.
porque en el fondo ser padre no es un contrato con garantías, es un acto de fe, de entrega total. Incluso sabiendo que puede no haber reciprocidad, pensé también en la soledad de los ancianos. Somos muchos los que terminamos así, olvidados, en hospitales, en asilos, en casas vacías, y no porque no hayamos amado, sino porque el mundo moderno se mueve rápido, y los viejos quedamos al margen. Somos un recuerdo incómodo, un estorbo en la agenda de los jóvenes. Mientras pensaba en esto, vi entrar a la hija de don Manuel con un ramo de flores. Lo abrazó y le susurró al oído: «Te amo, papá. Gracias por todo lo que hiciste por mi Ann». Sus palabras atravesaron mi alma, porque eso era lo único que yo quería escuchar de Andrés. No necesitaba regalos, ni dinero, ni sacrificios, solo esas palabras: «Ann, te amo». Papá, reflexioné también sobre la familia. La sangre une, sí, pero no garantiza el amor. Hey, hija, que no llevan tu sangre y que pueden amarte más que aquellos que la comparten. Y hay padres que entregan todo y aún así son olvidados. La familia, entendí, no se mide solo en la biología, sino en la lealtad, en la presencia, en el cariño demostrado día a día. En medio de esas reflexiones, me encontré hablándole en silencio a mi esposa. Tenías razón, amor, me aferré demasiado a nuestro hijo. Puse toda mi esperanza en él y olvidé que, al final, cada uno toma su camino y en ese diálogo interior entendí algo más, que la verdadera riqueza de la vida no está en lo que recibimos, sino en lo que damos. Aunque Andrés me abandonó, yo no me arrepiento de haberle dado todo, porque mi amor fue puro, sincero, y eso nadie me lo puede quitar. Sin embargo, también acepté una verdad dura en el amor: cuando no es correspondido, duele más que cualquier. Y el abandono de un hijo es una condena que se lleva hasta la tumba. La vida me enseñó, al final de mis días, que los padres debemos amar sin esperar nada. Pero también me mostró el lado más cruel de esa enseñanza: el vacío absoluto que queda cuando ese amor no regresa. Esa fue mi reflexión final sobre la vida. Y la familia, amar, es nuestra naturaleza como padres, pero ser amados de vuelta, eso ya no depende de nosotros. Aquí gegem chen, essen vit tip van 15, mi último deseo van kui kung, that die. C.M. Young, Jo Chi Tit, Ji Kep Le Kao, Choyon Ban Nanti Nim Kui Kung Sie Gi Ka, Chak Ki Nim. MT15, mi último deseo. He llegado al final de mi relato, o tal vez al final de mi vida. Lo presiento en cada respiración entrecortada, en la fragilidad de mis manos, en la manera en que mis ojos se cierran con más peso que antes. El cuerpo ya no responde como antes. Y sé que pronto llegará la hora de partir, pero antes de irme, quiero dejar plasmado mi último deseo. No es dinero, ni bienes materiales, ni una herencia que pueda dividirse en papeles. Lo único que anhelo, lo único que me queda en lo más profundo del corazón, es que mi hijo, algún día, quiero que recuerde mis manos ásperas que lo sostuvieron cuando dio sus primeros pasos. Que recuerde mis desvelos cuando enfermaba de niño y pasaba las noches enteras sentado junto a su cama, rezando para que la fiebre bajara. Que recuerde mis esfuerzos por llevar comida a la mesa, aunque yo me quedara sin probar bocado. Las risas, los paseos, las pequeñas historias que inventaba para hacerlo dormir. No necesito que venga a pedirme perdón, ni que se arrodille a mis pies. Solo quiero que en algún rincón de su memoria se despierte la voz de la conciencia y le diga: tu padre te amó más que a su propia vida. Mi último deseo es que ese recuerdo lo acompañe, que lo incomode cuando crea que todo lo tiene, que lo consuele cuando se sienta vacío, que lo guíe cuando la vida lo haga tropezar, porque yo no estaré para levantarlo, pero mi amor siempre vivirá en él, aunque él lo haya olvidado. Aunque he aprendido que no todos los padres reciben gratitud, pero eso
no borra el amor que sentimos. Mi dolor es infinito, sí, pero también lo es el amor que le guardo a mi hijo. Y en ese contraste me voy, con el corazón desgarrado, pero aún capaz de amar. Recuerdo una conversación con Clara, la enfermera. Unos días antes, ella me dijo: «Don José, ¿qué le pediría a Dios si pudiera concederle un último favor?» Yo respondí, con voz temblorosa, que le dé a mi hijo la claridad que yo ya no veré, que lo haga entender que no hay amor más grande que el de un padre, y que todavía está a tiempo de no repetir conmigo lo que yo viví con el mío, porque ese es otro secreto que nunca conté. Yo también tuve un padre al que dejé solo, creyendo que tendría tiempo de volver, y cuando regresé, ya era tarde. Quizá este sea mi castigo, o tal vez la lección de la vida que se repite como un ciclo. A mi último deseo no es para mí, es para Andrés, que encuentre en su corazón el valor de amar, de cuidar, de no abandonar a quienes lo necesiten, que mi ausencia lo despierte, que mi dolor no haya sido en vano. Y si algún día, al pasar por la puerta de un hospital, recuerda aquel día en que me dejó y siente un nudo en la garganta, entonces sabrá lo que yo supe siempre, que los padres podemos perdonar todo, incluso el abandono, porque nuestro amor no conoce límites. Así cierro mis ojos, con lágrimas que no sé si son de tristeza o de esperanza. Me voy con la herida abierta, pero también con la fe de que aunque no vuelva algún día volverá a sí mismo y reconocerá lo que yo siempre fui en su padre, su refugio, su amor incondicional y solo ese es mi último deseo.